Entonces, vamos a hacer una clase de manejo de hipertensión enfocado en las cosas prácticas, que es lo que ustedes van a ver cuando hagan su internado, cuando sean médicos serumistas o médicos locales, ¿no? Y no, hagan la especialidad que hagan, de todas maneras, en algún momento van a ver un paciente hipertenso. No, ¿y por qué nosotros incidimos mucho en hipertensión, en enseñarles hipertensión o enseñarles el manejo de la hipertensión? Porque la hipertensión es una patología muy prevalente en nuestro país y bueno, en muchos países del mundo también. Entonces, todavía la hipertensión sigue provocando daños orgánicos severos e irreversibles. Todavía no hay muchos lugares donde la hipertensión esté completamente controlada y tratada, ¿no? Vamos a ver algunos slides donde en el mundo se ve que hay ciertos sitios donde sí hay un buen control, pero en la mayoría no. Y entonces, como es una enfermedad que daña mucho, entonces la idea es que ustedes sepan cómo encontrar a un paciente con hipertensión arterial, sepan diagnosticarla, sepan tratarla, por lo menos al comienzo, y sepan derivarla a un especialista, ¿no? En base a eso va, digamos, esta charla, ¿no? Ahora, la definición de hipertensión arterial es un poco difícil porque la mayoría de personas piensa que definir la hipertensión arterial es dar una cifra exacta de la presión y decir, bueno, esta es la presión y a partir de aquí es hipertensión. No, entonces creo que la mejor definición es esta que les he colocado acá y se define como el nivel de presión arterial en la cual los beneficios del tratamiento, sea cambio de estilo de vida, sea tratamiento con medicación farmacológica, sobrepasan o superan claramente el riesgo según los resultados de los estudios clínicos. En otras palabras, la cifra que uno coloca como límite y como diagnóstico de hipertensión arterial es una cifra que estadísticamente, si la tratamos con fármacos o con intervenciones de estilo de vida, va a reducir tremendamente la mortalidad por esta patología. Entonces, es por eso que estadísticamente se ha escogido esta cifra, ¿no? Como una presión arterial más de 140 o una diastólica mayor o igual a 90 de milímetros de mercurio. Entonces, a partir de estas dos cifras, si nosotros empezamos a tratar, vamos a reducir la mortalidad por hipertensión arterial, que es muy, muy grande a nivel mundial, ¿no? Y esta evidencia, bueno, esta definición se basa en un montón de estudios clínicos randomizados y que definitivamente han concluido de que tratar estos niveles de presión arterial a partir de este límite es beneficioso para la salud. Y fíjense cómo es un cuadro un poco antiguo, pero todavía tiene vigencia. Fíjense cómo las enfermedades cardiovasculares, ¿no?, tienen una alta mortalidad, más que cualquier otra patología, ¿no?, más que los cánceres, más que infecciones respiratorias, etcétera, ¿no? Y acá dentro de las enfermedades cardiovasculares, pues está pues, la hipertensión arterial causando todos sus efectos nocivos. Por eso es importante diagnosticar, encontrar un paciente con hipertensión arterial y darle la consejería adecuada, la educación adecuada, porque muchos de estos pacientes a veces no creen cuando les dice que tienen la presión alta, ¿no? Porque justamente la hipertensión, como es una enfermedad que no da ningún síntoma, ¿no?, sino hasta el final, cuando ya se producen las complicaciones, entonces a veces, muchas veces el paciente no nos cree, ¿no? Es una enfermedad muy, muy mortal. ¿En qué sentido mortal? Porque daña órganos blancos, ¿no? Por ejemplo, daña el cerebro, produciendo todos los desórdenes isquémicos que ustedes pueden
ver en su práctica clínica, ¿no? Produce isquemia cerebral, muerte cerebral, hemorragia cerebral, pues todo, y eso deja pues un daño permanente invalidante a las personas, ¿no? Produce enfermedad de las carótidas, produce infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular con todas sus consecuencias, arritmias malignas, hipertrofia del ventrículo izquierdo, daña por todos lados, daña el corazón, ¿no? Daña también a los riñones. Una de las causas principales de insuficiencia renal en nuestro medio es la enfermedad renal hipertensiva, ¿no? Daña también los grandes vasos, produciendo aneurismas, dilataciones que pueden tener riesgo de muerte en el paciente. Producen también enfermedad arterial periférica, produciendo pues claudicación intermitente, síndrome isquémico agudo de las piernas, ¿no? Como ustedes pueden ver, pues produce daño tisular a todo nivel, ¿no? Y eso, pues a la larga, produce más mortalidad, más morbilidad, ¿no? Más impotencia funcional en las personas, ¿no? Pues por todas esas razones, pues es necesario hacer un buen diagnóstico de hipertensión arterial, ¿no? Fíjense cómo como el riesgo de tener enfermedad coronaria se incrementa el número de veces, ¿no? A medida que aumentan la presión arterial sistólica o diastólica, ¿no? Fíjense, en la enfermedad coronaria más con incrementos de la presión sistólica no se produce más enfermedad coronaria, ¿no? Y en la enfermedad cerebrovascular también fíjense cómo se duplica, se triplica y hasta 7 veces más el riesgo de hacer un evento isquémico cerebral con hipertensión sistólica o diastólica, ¿no? Eso es lo que le decía, más o menos cómo estamos en hipertensión en el mundo. Miren, este es un cuadro estadístico del año 2000, todo este cuadro de acá, y es más o menos hacen una proyección para el 2025, que ya no estamos muy lejos. Y acá, bueno, están los países, ¿no? Entonces, fíjense cómo los países están más o menos para el 2025 van a tener un incremento, ¿no? del porcentaje de pacientes con hipertensión arterial. Miren, la India para el 2025 debe tener mucho más cantidad de pacientes con hipertensión arterial, tanto hombres como mujeres, ¿no? Miren, acá estamos nosotros en Latinoamérica, para el 2025 vamos a tener mucho más hipertensos en nuestro país y a nivel latinoamericano, ¿no? Miren, la parte del globo terráqueo también, en la China, van a haber más chinos con hipertensión, ¿no? Y lo mismo va a ocurrir también con otros países de Asia y África, ¿no? Fíjense que para el 2025 va a haber un incremento de pacientes hipertensos, ¿no? Ahora, no solamente está el hecho de que van a aumentar los hipertensos, sino fíjense cómo también a nivel de los diferentes países del globo terráqueo tenemos el porcentaje de los pacientes que están tratados por hipertensión arterial. O sea, de todos los pacientes que tienen hipertensión arterial, ¿no? Este es el porcentaje de pacientes tratados. Por ejemplo, en Estados Unidos, de todos sus hipertensos, están tratados solamente el 34%, ¿no? Miren acá, por acá, África, ¿no? De todos sus pacientes hipertensos, solamente el 2% está tratado, están recontra mal, ¿no? Francia tiene más o menos de todos sus hipertensos el 24% tratados, Italia, o sea, más o menos van por ahí, ¿no? Que de repente incluso están bien bajos son, por ejemplo, los rusos, ¿no? En la India y en la China también, ¿no? De todos sus hipertensos son pocos los que están tratados, ¿no? Es otro cuadro también interesante, donde hacen una encuesta de todos los pacientes, más o menos en esta fecha, desde los años 1960 hasta los 90 más o menos, ¿no? El porcentaje de pacientes que conocen que tienen hipertensión arterial,
de estos, una menor cantidad están tratados por la hipertensión arterial y de estos tratados una menor cantidad están controlados, ¿no? O sea, lo que uno puede encontrar como diagnóstico y tratarlos bien, o sea, con buena efectividad y controlarlos, fíjense cómo es mucho menor, ¿no? Y bueno, las estadísticas también son más o menos parecidas para los años 2000, 2012 más o menos, ¿no? Bien, la cantidad de pacientes con cifras de 14,9 que son diagnosticados, un poco menor la cantidad de pacientes tratados, y los que están controlados es mucho menor, ¿no? Entonces, por eso han dado algunos países esta regla de tercio, hipertensión arterial, o sea que de todos tu población, ¿no? Uno de cada 3 adultos tiene hipertensión arterial. De esos pacientes con hipertensión arterial, uno de cada 3 hipertensos no sabe que tiene enfermedad hipertensiva, ¿no? Y uno de cada 3 adultos que está siendo tratado por hipertensión no logra mantener su presión por debajo de 140/90. O sea, en eso nos estamos quedando mucho en cuanto a la educación y el manejo de la hipertensión arterial, ¿no? Y esta es una estadística a nivel de América Latina, ¿no? Acá están los países, nosotros estamos por acá, acá está el Perú, ¿no? Y fíjense cómo el control de la hipertensión arterial es bajo a nivel de Latinoamérica, ¿no? Miren cómo creo que uno de los países donde está más o menos un poco mejor es México, ¿no? Pero miren, nosotros más o menos de nuestros pacientes el 10% nomás está controlado. O sea, hay un montón de pacientes que pueden estar recibiendo tratamiento, pero no están controlados, ¿no? Y hay otro grupo de pacientes que no están siendo tratados, ¿no? Y hay otro grupo que ni siquiera saben que tienen hipertensión. Entonces, fíjense la gravedad de la situación. Ahora veamos cómo está más o menos en el Perú, ¿no? Acá se hicieron 2 estudios de hipertensión, que fueron el tornasol 1 y el tornasol 2. Entonces, bueno, en el tornasol 2, bueno, nos dijo varias cosas interesantes. Una de ellas es pues que antes de estos estudios se creía que en la sierra no había hipertensión, ¿no? Sin embargo, fíjense que en la sierra también se encuentra, en gente que nace en la sierra, se encuentra pacientes con hipertensión arterial, ¿no? Y en la selva también, de hecho, también claro que en la costa hay un poco más, pero en la sierra y en la selva no deja de haber hipertensión, ¿no? Antes, como les digo, se creía que en la sierra no habían hipertensos por los efectos de la altura y el hipoxia y esas cosas. Pero eso es falso, ¿no? En la sierra, en las alturas también hay gente con hipertensión arterial, ¿no? Es otro cuadro interesante en el cual están los pacientes, por ejemplo, en el tornasol 1, la cantidad de pacientes que son hipertensos pero que no saben que son hipertensos, miren, 55%. Y el tornasol 2 que se hizo después de 5 años, mejoró un poco el conocimiento de la hipertensión, ya había un poco menos de personas que ignoraban la hipertensión arterial, ¿no? Pero fíjense, el tratamiento más o menos de los pacientes que tenían hipertensión, los que estaban controlados era un 14%, ¿no? Una parte muy baja, ¿no? En cambio, para el tornasol 2 mejoró un poco el control de la hipertensión arterial, pero todavía sigue siendo bien bajo, ¿no? Entonces, es necesario saber todo esto para orientarnos y darnos cuenta de que definitivamente tratar la hipertensión arterial trae beneficios. Lamentablemente, pues, la génesis de la hipertensión arterial es multifactorial, no podemos echarle la culpa a un solo factor, sino son varias cosas
al final nos llegan a un paciente de desarrollo de hipertensión arterial desde el factor genético, pues hasta los factores ambientales, ¿no? Pero de hecho que el tratar la hipertensión arterial nos trae beneficios de reducción, por ejemplo, fíjense, de insuficiencia cardíaca, ¿no? Tratamiento, si ustedes le dan un tratamiento a un paciente con hipertensión, con lo que ustedes quieran, ¿no? Hasta el hecho de darle tratamiento para bajarle la complicación de llegar a insuficiencia cardíaca por cardiopatía hipertensiva, ¿no? Si damos tratamiento, también se reduce el porcentaje de stroke un 40%, ¿no? Y en general las enfermedades cardiovasculares, contando infarto de miocardio y todos aneurismas y enfermedad periférica, baja también un 20%. O sea, definitivamente dar tratamiento a un paciente hipertenso mejora mucho y reduce el riesgo de desarrollar estas complicaciones potenciales, ¿no? Ok, entonces ya habiendo entendido esto, y ese es el motivo que quería darles para que ustedes, especialmente los que van a hacer rama médica, no tanto de repente los que llegan a hacer una rama quirúrgica, que todos estamos involucrados, de hecho, en el diagnóstico y encontrar un paciente con hipertensión arterial. Entonces, para que vean la magnitud del problema, ¿no? El desconocimiento, no solamente de gente que no está inmersa en la medicina, sino entre nosotros mismos, ¿no? Entonces, es importante ese conocimiento y vamos a ver algunas pautas ahora de diagnóstico, ¿no? Miren, el evaluar a un paciente con hipertensión arterial en su primera visita al consultorio, ¿no? No nos baja de menos de 30 minutos, por lo menos en un paciente nuevo. No es como en algunos hospitales como en el nuestro nos dan solamente entre 10 a 15 minutos para atender a un paciente, ¿no? Si uno quiere evaluar bien a un paciente con hipertensión, con todos los detalles que les estoy hablando, es más o menos unos 30 minutos que le tenemos que dedicar para averiguar, pues, todas sus patologías, averiguar qué factores de riesgo tiene, ver si tiene por ahí alguna lesión de órgano blanco, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque el objetivo especial es confirmar la existencia de hipertensión, ¿no? A veces el paciente entra al consultorio, entra estresado, asustado, encontramos una presión alta. Pero si le damos unos minutos de descanso y le empezamos a conversar, es posible que esos niveles de presión bajen, incluso hasta se normalicen. Nosotros tenemos que dedicarnos unos minutos a confirmar la existencia de esas cifras elevadas de presión, ¿no? Dos, determinar el grado de hipertensión y la existencia de órgano blanco, ¿no? Tenemos que ver si, pues, ha tenido daño cerebral, ha tenido daño cardíaco, tiene daño renal, tiene enfermedad periférica, qué cosa, ¿no? ¿Qué ha dañado la hipertensión de este paciente, ¿no? Después, evaluar la presencia de comorbilidades. Casi nunca llega, al menos en nuestro hospital, casi nunca llega un paciente hipertenso aislado. A lo mejor en un servicio, digamos, un periférico, una posta médica periférica, un consultorio, a lo mejor sí pueden ustedes observar pacientes que solamente tienen hipertensión y no tienen ninguna comorbilidad. Pero en nuestros hospitales vemos mucha comorbilidad, o sea, vemos mucho paciente hipertenso que ya tiene diabetes, ¿no? Hipertensos fumadores, vemos hipertensos con fibrilación auricular, hipertensos con insuficiencia cardíaca, entonces siempre hay otras comorbilidades acompañantes a la hipertensión arterial y eso también tenemos que evaluarlo, ¿no? Otra cosa es, tenemos que chequear lo que ha estado tomando el paciente, las medicaciones, todo. Ese es otro problema, ¿no? Solamente cuando el paciente llega a la especialidad de cardiología, son pacientes que han sido manejados, que han estado tomando medicación y que probablemente no haya resultado en beneficio. Entonces ya han tomado un montón de pastillas y a veces uno tiene que quitar algunas cosas y mezclar otras para poder dar un tratamiento adecuado, ¿no?
Hay que calcularle su riesgo también, ¿no? Hay pacientes que necesitamos calcularle el riesgo cardiovascular a 10 años, ¿no? Para tomar una decisión de dar cierto tipo de medicaciones, ¿no? Como son la medicina para la hipertensión o la medicina para el colesterol, ¿no? Eso realmente, como van a ver, no es tan libre de decir, bueno, tienes colesterol alto, toma esta pastilla para bajar el colesterol. Tienes la presión alta y toma esta pastilla para bajar la presión. No es tanto así, ¿no? Entonces, para eso nos sirve, por ejemplo, el riesgo cardiovascular a los 10 años, ¿no? Y bueno, y siempre, especialmente en gente joven, hay que descartar causas de hipertensión secundaria, ¿no? Por ejemplo, venga un joven de 17 años pues, con 200, con 120, nos obliga a descartar pues hipertensión secundaria, ¿no? No así pues en un paciente de más edad. Entonces, fíjense, hacer todo esto que les menciono acá, pues no es cuestión de 5, 10 minutos ni 15, ¿no? Por lo menos eso nos va a tomar unos 30 minutos, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta todas estas variables, ¿no? Solamente para mostrarles muy rápidamente algunas causas de hipertensión secundaria que probablemente tengamos que descartar en algunos pacientes, no en todos, ¿no? Son, por ejemplo, la hipertensión secundaria a enfermedad renal, la hipertensión renovascular, el hiperaldosteronismo, el sleep apnea obstructivo, algunas drogas que puede estar tomando el paciente, feocromocitoma, Cushing, hipotiroidismo, hipertiroidismo, etcétera, etcétera, ¿no? Son causas, digamos, que hacen sospechar en cierto tipo de pacientes que sea algo secundario potencialmente curable, ¿no? Pero que necesitamos que estudiarlo con más profundidad, ¿no? Para hacer el diagnóstico de hipertensión arterial, ¿no? Hay, digamos, toda una técnica para tomar la presión, ¿no? Hay que obtener un manguito adecuado para el tamaño del brazo, no podemos utilizar pues el mismo manguito de una persona regular, tomarlo en el brazo de un obeso, por ejemplo, ¿no? Entonces, el obeso tiene un manguito especial, o sea, un brazalete especial para poder tomar la presión. Tampoco es igual tomarle un manguito de un adulto, tomarle la presión a un niño. El niño también tiene su manguito especial, ¿no? Dentro de las fases de los ruidos de Korokov, tomamos la primera fase, que es la aparición de los ruidos con el estetoscopio, y para la diastólica tomamos la fase 5 de los ruidos de Korokov, cuando desaparecen completamente los ruidos de la arteria, ¿no? Cuando uno toma la presión. Les recomiendo siempre medir la presión en ambos brazos, por lo menos en la primera visita, ¿no? Porque a veces uno puede darse algunas sorpresas, como por ejemplo varias veces me ha pasado, nos ha pasado, ¿no? Que solamente uno toma la presión en un solo brazo, la encontramos normal y en el otro brazo está con la presión elevada, ¿no? Entonces eso hace pensar ya en otras patologías, como por ejemplo una enfermedad arterial obstructiva, aterosclerótica, ¿no? Y otras patologías más, ¿no? Entonces siempre medir en ambos brazos y normalmente puede haber una diferencia entre brazo y brazo de 10 milímetros de mercurio para la sistólica o para la diastólica, normalmente, ¿no? Entonces, si ustedes toman en el brazo derecho y lo encuentran, por ejemplo, 14,8 y toman en el brazo izquierdo y lo encuentran, por ejemplo, 13,75, entonces toman el del brazo mayor, ¿no? Ese es la cifra que ustedes deben anotar en la historia clínica y a partir de ese momento siempre tomarlo en el brazo derecho, ¿no? Entonces, si ustedes no conocen al paciente y está en una primera visita para estudio de hipertensión, tienen que tomarle la presión en los dos brazos. Bueno, estos son los tamaños de los manguitos para niños, para adultos pequeños, para adultos entonces y para obesos. Bueno, eso es importante también. Ahora, por si acaso, la medida de la presión arterial estándar no es el paciente echado en una camilla, es en posición sentada, así como ven acá en esta gráfica, hay que estar el paciente cómodamente sentado, con los pies, con la planta de los pies bien apoyados en el piso,
¿no? Y la espalda bien apoyada en el espaldar de la silla, ¿no? El brazo tiene que estar a la altura del corazón, ¿no? Y estar apoyado sobre un soporte cómodo, como por ejemplo esa almohada. Mm, Tiene que estar con el tórax, con el brazo completamente desnudo, ¿no? Y usar pues el manguito adecuado, ¿no? Entonces, el estándar de la toma de la presión es así como ustedes ven. No es el paciente echado, y tampoco puede estar con las piernas cruzadas, no debe haber tomado café en la media hora o la hora antes de la toma de presión, no debe haber fumado cigarrillos tampoco, ¿no? Y hay que esperar unos minutos para que el paciente, digamos que se adapte al medio, se adapte al consultorio y se adapte al médico también, para hacer una adecuada toma de la presión, ¿no? A veces hay que tomar 2 veces, hay que tomar 3 veces, hasta 5 veces, hasta que se estabilice la presión del paciente, ¿no? Usualmente el paciente pues llega al consultorio asustado, ¿no? Porque no, piensa que le van a encontrar algo malo al corazón, ya entra predispuestamente o entra ya con cierto grado de ansiedad, ¿no? Y si uno de repente no conoce qué tipo de médico es, está pensando que de repente el médico la va a atender mal, o sea, entra el paciente mal predispuesto al consultorio, entonces eso genera un estrés. Eso genera que en algunas personas pues les suba la presión. Entonces, como ustedes verán, hay que dedicar unos minutos para que el paciente esté tranquilo, esté en reposo, conversarle unos minutos para que entre en confianza y pueda hacerse una adecuada toma de presión. El otro problema también es la temperatura. Deberíamos estar en una habitación que no esté pues con el ambiente frío ni tampoco muy caluroso, de tener una temperatura ambiente adecuada, ¿no? Y por ejemplo, en otros países existen al costado de los consultorios habitaciones especiales, ¿no? Condicionadas, cómodas, aisladas, porque a veces uno toma la presión delante del paciente y el paciente está, digamos, tenso viendo al médico. Entonces, en esos países han determinado tomar las tomas de la presión en un ambiente, digamos, aislado del médico, ¿no? Tomado por un personal que tampoco es ni médico ni enfermera, sino un personal técnico, ¿no? Vestido no de blanco, ¿no? Y las tomas de la presión arterial son a través de equipos automáticos que toman por lo menos unas 5 veces la presión arterial y bueno, al final se saca un promedio, ¿no? Como ven, pues no es fácil hacer el diagnóstico de hipertensión en una sola consulta, ¿no? Entonces, hay algunos tensiómetros que son automáticos, que son un método para medir la presión en consultorio, medir la presión en ambos brazos. Podemos encontrar una diferencia de Dios, pero es significativa con más de 15, ¿no? Y hacer una medición de 3 veces, por lo menos en 3 días diferentes y en diferentes horarios. Ese es un criterio bastante antiguo, pero no nos queda otra si es que no disponemos de algunos otros elementos, ¿no? Por ejemplo, ayer llegó un amigo a mi consultorio y quería que le descarte hipertensión. Entonces, cuando yo le tomo la presión, después de haberlo conversado, haberlo puesto cómodo, le encuentro una presión de 140/90, ¿no? Entonces, no lo puedo catalogar en la primera visita con una sola medida de presión arterial de hipertenso, ¿no? Al menos con ese grado de presión arterial. Entonces, lo lógico y lo que está establecido según las guías es medir 3 veces, o sea, citarlo 2 veces más a mi consultorio en días diferentes y en horarios diferentes para volverle a tomar la presión y recién hacer el diagnóstico. Eso sería, digamos, lo más adecuado, pero a veces no siempre así y no podemos, digamos, hacer perder mucho tiempo al paciente, ¿no? Aquí tenemos una guía de manejo de hipertensión arterial de la Sociedad Europea de Cardiología y Hipertensión del 2018, que es una de las guías
este, que son bastante adecuadas para el manejo, se las recomiendo que las lean, ¿no? Está bien, bien detallado y ellos clasifican los grados de hipertensión sistólica como ven acá, ¿no? Óptima, normal, normal alta, estadio 1, 140-159, estadio 2, estadio 3, e hipertensión sistólica aislada, que también es otro problemita que debemos tratar, ¿no? Entonces acá tenemos los valores para la presión sistólica y para la presión diastólica. Este es una clasificación de categorías de hipertensión en los americanos, ¿no? Los americanos son un poco más concisos y más prácticos, ¿no? Encuentran acá niveles de presión arterial normal, niveles elevados y ya hay catalogan de hipertensión estadio 1, 130, 139 y estadio 2 más de 140. Acá tenemos los criterios de diagnóstico. Por ejemplo, cuando uno diagnostica hipertensión en la oficina, o sea, en el consultorio, ¿no? Hay tres maneras de que sean, digamos, útiles para diagnosticar hipertensión arterial. Uno es en el consultorio de cada uno, sea en el hospital, en la clínica o en la oficina personal de cada uno, ¿no? Con este criterio de más de 140,90 en la oficina es diagnóstico de hipertensión, ¿no? Pero podemos utilizar también sistemas de monitoreo ambulatorio, ¿no? Como es el MAPA, el famoso MAPA de 24 horas, que es el monitoreo ambulatorio de presión arterial. Es un equipo que el paciente lo lleva consigo, lo lleva para todas partes, para el trabajo, para el domicilio, todo lo está usando y el equipo le va midiendo la presión cada 20 minutos en el día, cada 60 minutos en la noche. Total tiene un monitoreo de 24 horas de presión arterial y que las cuales las cifras de diagnóstico para hipertensión arterial no son las mismas que en oficina, sino son un poco menos, ¿no? Por ejemplo, mayor de 130, mayor o igual a 135 para la sistólica o en el día y en la noche mayor de 120, ¿no? Y para la diastólica mayor de 65 en el día y en la noche mayor de 70, ¿no? Y los promedios mayor de 130 en 24 horas o mayor de 80 en 24 horas son catalogados como hipertensión a través del mapa de 24 horas. Y existe un tercer método que es la medida de la presión en domicilio. O sea, el paciente se compra su equipito en alguna casa de dispositivos electrónicos, compra su equipo y se toma la presión él mismo, ¿no? Es lo que le llaman las presiones domiciliarias. Eso también es útil, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente no puede estar yendo a la consulta 2 o 3 veces para corroborar hipertensión arterial, no, eso no es posible. Dos, el equipo del MAPA es un equipo que no todos disponen, es un equipo que tiene alto costo, entonces no todos los consultorios lo tienen, ¿no? En cambio, esto ya sería un término medio, ¿no? Un paciente que de repente puede tener su equipito en su casa, eso es lo que hemos estado haciendo en esta pandemia. Nosotros hemos estado tratando de ayudar a los pacientes haciendo teleconsultas, ¿no? Y tratando de que los pacientes puedan conseguirse un tensiómetro para que se tomen ellos mismos la presión en casa, ¿no? Y con estos valores para hacer diagnóstico de hipertensión, ¿no? Entonces fíjense cómo de estas tres maneras uno puede hacer diagnóstico de hipertensión, ¿sabes? Solamente en la consulta, las presiones domiciliares y con un mapa de 24 horas, que creo que sería lo más óptimo para hacer el diagnóstico. El mapa y la presión a domicilio tienen ventajas y sus desventajas, ¿no? Lo bueno pues del mapa es que nosotros tenemos presiones de todo el día, toda la mañana, toda la tarde, toda la noche, incluso el paciente durmiendo, ¿no? O el paciente incluso haciendo su actividad de vida diaria, ¿no? Yéndose a la oficina, teniendo estrés en la oficina, teniendo estrés en la casa, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, la presión domiciliaria también tiene algunas ventajas, ¿no? Que es un método un poco más asequible, es un poco más barato, ¿no?
Y bueno, obviamente también tienen algunas desventajas, pero los dos en resumen son útiles, ¿no? Esto es algo que siempre van a enfrentarse ustedes en consultorio. Un paciente con hipertensión de bata blanca. ¿Eso qué quiere decir? Es el paciente que va al consultorio, le toman la presión y está pues con la presión volando, ¿no? Pero se va a su casa y él tiene su tensiómetro y en su casa la presión está normal, ¿no? Entonces, incluso él anota sus presiones, tiene pues 12,7, 12,8 en su casa. Nuevamente va al consultorio, en el consultorio uno le toma la presión y le encuentra que 180,90, 180,100. Eso, por ejemplo, es hipertensión de bata blanca. Eso se van a enfrentar ustedes a eso. Es muy, muy, muy frecuente en esta época más todavía, ¿no? Pues tenemos la hipertensión enmascarada. Esta hipertensión es al revés. El paciente va al consultorio y lo encuentran presiones normales. El paciente sale del consultorio, se va a la oficina y le encuentra presiones altas. Se va a su oficina o se va a su casa y le sube la presión. Pero llega a tu consulta y tú le encuentras con una presión de 12,8. Le digo, bueno, está todo bien, pero doctor, dice, en mi casa me encuentran la presión alta, ¿no? Entonces es lo que le llaman la presión enmascarada. La presión sistólica aislada es usualmente vista en pacientes ya de mayor edad, pero es una hipertensión que también hay que tratarla, ¿no? Muchas personas creen que se trata solamente de la hipertensión diastólica o que la hipertensión diastólica es la que hace daño, pero no. Si nosotros tenemos un paciente que tiene más de 140, que por ejemplo puede ser 150, 160, 170, con diastólicas normales menores de 90, eso es hipertensión sistólica aislada y merece tratamiento, porque la presión o la hipertensión sistólica aislada también puede dañar órganos. Entonces, necesita diagnosticarse, necesita tratarse, ¿no? Y bueno, de la misma guía europea, que nos dice más o menos cómo guiarnos con nuestras medidas de presión arterial y nuestro diagnóstico. Por ejemplo, los pacientes que tienen una medida de presión óptima de menos 120,80, a ese paciente le damos de alta y bueno, ya no lo citamos hasta después de 5 años. Si encontramos una presión más o menos entre 120, 129, 80, 84, eso lo evaluamos en 3 años. El paciente que tiene una hipertensión o presión normal alta, hay que ya hacerle otro tipo de exámenes, ¿no? De repente puede ser una hipertensión enmascarada, una hipertensión de la bata blanca. Entonces ya hay que utilizar otro tipo de sistemas tipo mapa o mediciones domiciliarias, ¿no? Y bueno, finalmente el paciente que sí lo encontramos persistentemente con 140, con 90, ya tenemos que utilizar métodos para hacer el diagnóstico más preciso o, como les digo, a utilizar la presión domiciliaria o el mapa, ¿no? Y, como habíamos hablado de estos términos de hipertensión enmascarada, hipertensión de bata blanca, hipertensión sostenida, entonces eso se hace pues con las determinaciones en la oficina y fuera de la oficina o en la casa del paciente, que se puede hacer con mapa o con presión ambulatoria de tipo domiciliaria, ¿no? Entonces, vamos a suponer que utilizamos el mapa, ¿no? Entonces, un paciente que está en la oficina y le encontramos una presión normal, le ponemos un mapa, el mapa también indica que no hay hipertensión, entonces es un paciente definitivamente normotenso, ¿no? Pero si el paciente en la oficina tiene presión alta y en el mapa que le ponemos sale con hipertensión, este es un paciente que tiene tanta hipertensión en la oficina como hipertensión en la casa, es un paciente que ya tiene hipertensión sostenida, ¿no? Ahora, si el paciente en el consultorio tiene presión normal, pero tiene subidas de presión arterial en la oficina o en la casa, es un paciente con hipertensión enmascarada. Y al revés, el paciente que tiene hipertensión, cuando lo vemos nosotros en nuestra oficina y no tiene hipertensión en su casa o en la oficina, esa es una hipertensión de bata blanca. Ahora, aparte de las medidas de la presión arterial, o sea, no está solamente el hecho de tener una cifra, tenemos que buscar otras cosas más, dentro de ellas
Los factores de riesgo como son la edad, el colesterol, el hecho de fumar, diabetes, antecedentes familiares de eventos cardiovasculares, eso es muy, muy importante, ¿no? El, el- el hecho de tener familia con infartos, familia de hipertensos, familia de diabéticos, eso es muy importante como factor de riesgo, ¿no? Después tenemos los niveles de colesterol, la obesidad, la menopausia también es un factor de riesgo importante, porque las mujeres están protegidas por las hormonas femeninas hasta que viene la menopausia y más o menos en menopausia empieza a igualar las enfermedades cardiovasculares a los hombres. Bueno, tenemos a otros factores, el hecho de encontrar hipertrofia del ventrículo izquierdo, microalbuminuria, elevaciones de la creatinina, el índice, eh, el grosor de la íntima media incrementado que vamos a ver después, también retinopatía hipertensiva, rigidez vascular, etcétera, ¿no? Todas esas cosas también hay que evaluar en todo paciente con hipertensión arterial para ver de dónde estamos partiendo, ¿no? Y bueno, para eso tenemos que hacer una serie de exámenes de laboratorio y exámenes imagenológicos, dentro de los cuales pues está el clásico electrocardiograma, ecocardiograma, ¿no? La albúmina en orina, problemas, hormonas tiroideas, electrolitos, perfil renal, todas esas cosas que usualmente en la primera visita debemos de hacer. Esto es lo que le decía, lo que es el engrosamiento íntimo medio de la carótida. Eso lo podemos hacer con este aparatito que es ultrasonido. Y como la carótida es una arteria que está de fácil acceso en el cuello, entonces lo que podemos hacer, acá por ejemplo tienen la imagen de la arteria carótida, esta es una de las paredes, esta es la otra, todo esto es la luz de la arteria carótida común en el cuello, ¿no? Y acá ustedes pueden medir, hacer mediciones de esta capa que confluye, que es entre la capa íntima y la capa media, ¿no? Entonces, esa medición del ancho de la capa íntimo-medial nos puede dar un dato o un signo de aterosclerosis precoz, ¿no? Cuando esta capa o este grosor íntimo-medial está incrementado por encima de un centímetro, entonces esto es una íntima media engrosada. Eso se traduce como un signo de aterosclerosis precoz y puede poner, digamos, aumentar el riesgo para el tratamiento de un paciente con hipertensión arterial, ¿no? En otras palabras, les digo que la medida del grosor íntimo medial apoya más para probablemente tomar una decisión en dar un tratamiento, ¿no? Porque a veces el paciente no tiene nada, tiene 14,9 y no sabemos si darle o no darle antihipertensivos, ¿no? Entonces, le podemos hacer un estudio de la carótida y si tiene pues grosor íntimo medial incrementado, ese paciente tenemos que tratarlo sí o sí, así tenga 14,9, ¿no? Y si tiene de repente la íntima media mal, a lo mejor solamente le decimos que haga cambios del estilo de vida, que haga más deporte, que baje de peso, que deje el estrés y lo rehablamos después de un año, ¿no? Entonces, este examen nos puede ser de mucha ayuda para tomar algunas decisiones. Y lo mismo también ocurre con el fondo de ojo, ¿no? Entonces, si tenemos pues un paciente con una hipertensión pues, de 14,9, donde no estamos seguros si dar o no dar, le podemos hacer un fondo de ojo y si encontramos algunos cambios hipertensivos, entonces eso ya nos está dando pie para que nosotros ya tomemos la decisión de darle tratamiento farmacológico. Esa es otra manera de evaluar también enfermedad aterosclerótica periférica, el índice tobillo-brazo, que se hace a través de un tensiómetro y con un Doppler de onda pulsada, ¿no? Que también clínicamente se puede hacer en forma muy fácil, pero si disponemos nosotros más bien de este ecógrafo, creo que es mucho, mucho mejor ver el vaso arterial que solamente, digamos, escucharlo, ¿no? No vamos a hacer más incidencia en los factores de riesgo.
¿no? Esto sí, ¿no? Esto sí es bien, bien importante porque todo hipertenso, por más presión baja que tenga, hay que descartar esto de acá que es lesión de órgano blanco. Así tenga 14,9 debemos descartar que nosotros no sabemos la cronicidad que haya estado el paciente sometido a hipertensión, ¿no? Y que al final pues provoque hipertrofia del ventrículo izquierdo, y la hipertrofia del ventrículo izquierdo es un factor de riesgo alto para la mortalidad de los pacientes desde el punto de vista cardiovascular, ¿no? Este es el engrosamiento interno-medial, el índice brazo-tobillo, tobillo-brazo. La creatinina es muy importante, ¿no? Tener una creatinina basal para saber más o menos cómo va la función renal, una depuración de creatinina, una microalbuminuria. La microalbuminuria también es un marcador precoz de daño renal o de daño endotelial. ¿No? Si ustedes encuentran microalbuminuria en un paciente hipertenso, también es otro motivo por el cual ustedes deben darle tratamiento farmacológico, porque esto de acá es un marcador de daño precoz, ¿no? La microalbuminuria. Y que muchas personas no lo piden dentro de sus exámenes auxiliares, ¿no? Encontrarlo es un dato muy importante. Y ahora, si ustedes tienen un paciente pues, que no tiene gran cosa, no tiene daño de órgano blanco, y pero tiene algunos otros factores más, entonces ustedes lo pueden someter a este hard score, ¿no? Este hard score está en internet, está en aplicaciones, ¿no? Lo que nos da este hard score es el riesgo de eventos cardiovasculares a 10 años, ¿no? Entonces, esta aplicación lo pueden tener si quieren en su celular. Yo lo tengo en mi celular. A veces tengo alguna duda si a este paciente le doy o no le doy tratamiento para el colesterol, le doy o no le doy tratamiento para la acción, o ambos. Entonces utilizo el hard score, ¿no? En cuales le piden una serie de datos, ¿no? Está pues la edad del paciente, está si es masculino, femenino, su índice de masa corporal, su presión sanguínea sistólica, su nivel de colesterol, el HDL, si es o no fumador, si es o no diabético, etcétera, etcétera. Y al final hace un cálculo del riesgo, ¿no? Entonces ustedes pueden ver si este paciente a 10 años tiene riesgo alto, moderado o bajo de hacer un evento cardiovascular, ¿no? Entonces, ese score, junto con otros marcadores o puede hacer clasificar a un paciente en categorías, ¿no? Y esas categorías pueden ser de muy alto riesgo, de moderado riesgo o de bajo riesgo. A veces tenemos un paciente que pues, no tiene nada, pues es delgado, no es estresado, no fuma, no toma, su colesterol está normal, entonces tenemos un score pues, de menos de 1% que es digamos, un riesgo bajo de tener una enfermedad cardiovascular. Entonces, en este paciente, pues, si le encontramos 14,9, de frente no vamos a ir a darle tratamiento, pues, ¿no? Podemos de repente vigilarlo en un año, en 6 meses y volverlo a evaluar a ver si persiste ese 14,9 o qué está pasando, ¿no? En cambio, encontrar un 14,9 pues, en un paciente de muy alto riesgo, ¿no? Por ejemplo, que ya tenga una enfermedad cardiovascular, que sea diabético, que ya tenga algún daño de órgano blanco, que tenga enfermedad renal crónica y que tenga 14,9. Pues a ese 14,9 de muy alto riesgo, de hecho que le tengo que dar pues tratamiento farmacológico. A diferencia de este paciente de bajo riesgo que también tiene 14,9, tiene un score bien bajo, ¿no? Y no tiene factores de riesgo. Entonces, para eso también sirven estos scores para tomar ciertas decisiones, ¿no? Esto es lo mismo, ¿no? Y como les decía, nosotros cuando damos tratamiento para la hipertensión, no solamente tratamos cifras, tratamos riesgos, ¿no? No es igual, por ejemplo, tener 14,9, ¿no? En un paciente que no tiene factores de riesgo coronario y que su score de riesgo es bajo. A este paciente, por ejemplo, con 14,9 no le voy a dar necesariamente pastillas para la presión. Pero si este paciente con 14,9
es de muy alto riesgo, pues porque ya tiene pues obstrucciones en las arterias carótidas, tiene daño renal, es diabético. Entonces a este sí, de ese 14-9, pues definitivamente le tengo que dar tratamiento, ¿no? Entonces hay que ver eso, no solamente qué cifras, sino hay que ver el riesgo del paciente, ¿no? Y por otro lado, de hecho, pues un paciente con estos valores, con estas cifras de presión arterial, de hecho que no voy a decirle que venga dentro de 2 o 3 años. En 2 o 3 años va a regresar, pero con un DCB isquémico. Este paciente pues, que tiene más de 180 y más de 110, ya definitivamente, así no sea diabético, ni fumador, ni obeso, ni nada, está catalogado riesgo. Pues a este también le debo ya de una vez dar medicación antihipertensiva, sí o sí, ¿no? Entonces, este cuadrito sirve para eso, para ya de una vez tomar una decisión. Acá, pues, unas recomendaciones para inicio de tratamiento, ¿no? Por ejemplo, pacientes que tienen presión normal alta. Como se darán cuenta, en casi todos los estadios o los grados de hipertensión, todos tienen modificación de estilo de vida. ¿Eso qué quiere decir? Hay que decirle al paciente, o sea, si le vas a dar pastillas o no le vas a dar pastillas, igualito tienes que aconsejarlo que cambie su estilo de vida. Hay que decirle que tiene que acostumbrarse a comer bajo en sal, que tiene que bajar de peso, que tiene que hacer actividad física deportiva, por lo menos 3 a 4 veces por semana, que tiene que dejar el estrés del trabajo o el estrés de la casa, ¿no? Que tiene que dejar de fumar, ¿no? Que tiene que comer sano, que debe comer comida de casa, no comida de calle. O sea, es cambiarle completamente la vida, ¿no? Y eso a veces es un poco difícil hacerlo en una persona. Hay pacientes que sí tienen la posibilidad, pero otros no. Otros les puede decir, doctor, yo no puedo comer en mi casa porque yo vivo lejos y todo el día estoy en el trabajo, tengo que comer lo que me dan, ¿no? Y si te dan salado, se come lo salado. Entonces es un poco difícil la modificación del estilo, pero igual hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque hay unos pacientes que sí son muy cumplidos y el hecho de bajar de peso ya les reduce la presión arterial. Yo tengo muchos pacientes que los he convencido de bajar de peso y les ha ido bien, incluso les he tenido que quitar una de las 3 pastillas que les daba, 1 o 2 pastillas, ¿no? Han bajado bien de peso. Entonces, es importante. Otros, de repente, se van a quejar un poco, pero lo van a hacer si uno hace una buena empatía con el paciente. Y otros definitivamente pues, que dicen sí, pero que nunca lo hacen. O sea, tú le dices, baja de peso por lo menos 5 kilos, de que a un mes, y pasan 2, 3, 4 meses y sigue pesando más de 100, ¿no? Entonces a veces es un poco difícil, pero de todas maneras debemos de hacer e informarle al paciente lo que estamos haciendo. Y informarle también que si no cumple las cosas que le pueden pasar, ¿no? Entonces eso es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, algunas diferencias en las recomendaciones que dan las guías europeas del 2013 al 2018, ¿no? Donde el mapa, digamos, y la consulta, la medida de la presión de la consulta médica son bastante adecuados, ¿no? En, digamos, tomar el alto riesgo como un factor determinante en el tratamiento, ¿no? Otro de acuerdo es que, por ejemplo, el paciente con estadio 1, pero que tiene bajo riesgo, no necesariamente hay que darle pastillas. Ojo, porque nosotros en el hospital recibimos muchos pacientes de centros periféricos, donde el paciente pues tiene 140/80 y ya le están dando captopril, ¿no? Entonces, por la cifra, a lo mejor no requeriría, ¿no? Y un paciente pues usualmente de bajo riesgo no necesariamente hay que darle medicación al inicio, ¿no? En los pacientes mayores de 65, pero menores de 80, ¿no? Hay que darles tratamiento de todas maneras, si es que lo tolera. La meta casi para todos es llevar la presión a menos de 140/40, ¿no? Bueno, estos otros metas de menor de 80 para todos.
Y por ejemplo, hay pacientes que a pesar de que le damos tratamiento con una, dos, tres pastillas diferentes, siguen haciendo hipertensión. Entonces en ellos la recomendación es agregarles espironolactona, ¿no? Porque hay un grupo de pacientes que tienen hipertensión arterial y que tienen secundariamente un incremento de la función de la corteza suprarrenal. Y nadie se da cuenta, ni el paciente ni el médico, ¿no? Entonces, el porcentaje es un poco alto. Hace unos años asistí a una conferencia en la cual unos endocrinólogos habían estado haciendo estudios. Encontraron que más o menos el 30% de los pacientes con hipertensión tenían niveles incrementados de cortisol, ¿no? Sin que el paciente tenga ningún síntoma. Entonces, esa es una respuesta a la hipertensión arterial resistente. Muy bien, para el tratamiento, como les dije, modificaciones de estilo de vida, hay que reducir, pues, bajarlos de peso definitivamente, eso ayuda mucho. Evitar el consumo de alcohol, o sea, ya tienen que olvidarse de la cervecita, del roncito, del pisquito, ¿no? Bajar la ingesta de sal, ¿no? Hay comidas pues, que tienen cualquier cantidad de sal, las papitas chips, todas esas cosas pues están llenecitas de sal, ¿no? Y fomentar la actividad física aeróbica, ¿no? Salir a caminar, salir a correr, ¿no? Es importante, ¿no? Miren cómo solamente las intervenciones no farmacológicas ayudan a reducir la presión arterial. Mira, bajar de peso puede bajar hasta 5 milímetros de mercurio la presión arterial. Una dieta saludable, ves que consumir más fruta, más verdura, menos carne roja, menos harina, menos grasa. Baja 11 milímetros de mercurio. La dieta baja en sal también está comprobada que baja entre 5 y 10 milímetros de mercurio. La ingesta de potasio también puede incrementar el descenso 4 o 5 milímetros. O sea, de hecho que el estilo de vida no solamente te va a bajar la presión, sino que va a mejorar tu estado de ánimo, ¿no? Estas son algunas metas que, como ustedes pueden ver, casi la mayoría son menos de 13,8 en casi todas las indicaciones, vaya cardíaca, diabetes, todo, ¿no? O sea, la meta es llevarlo a menos de 130, o 100 menos o igual a 130,80, ¿no? En relación a enfermedad renal crónica, ¿no? De repente bajar la sistólica en 130, 140 es lo adecuado, más o menos, este tipo de pacientes. Y esos son los fármacos que usualmente utilizamos en la práctica diaria, ¿no? Diuréticos, beta bloqueadores, alfa bloqueadores, drogas de acción central, que ya hay cada vez menos, calcio antagonistas, inhibidores de enzima convertida en angiotensina y antagonistas reactores de AT1 angiotensina 2. Y sus combinaciones. O sea, podemos combinar cualquiera de estos entre ellos, ¿no? Estas son las combinaciones más usuales y más preferidas por los médicos. Por ejemplo, esta es una clásica, ¿no? Un inhibidor ECA, combinarlo con un diurético. Un ARA2, combinarlo con un diurético. Es bastante buena esa asociación. La otra asociación también bastante buena es inhibidor ECA con calcio antagonista o un ARA2 con calcio antagonista. También es bastante buena, ¿no? Se pueden utilizar también, por ejemplo, beta bloqueadores con diuréticos, beta bloqueadores con calcio antagonistas de tipo no dihidropiridínicos, ¿no? Y ¿y qué más acá? Lo que quería decir es que nunca mezclen o combinen inhibidores ECA con ARA2, ¿no? O es IECA con calcio antagonista o es ARA2 con calcio antagonista. Acá lo mismo. O es IECA con diurético o ARA2 con diurético. Nunca junten IECA con ARA2. Hemos visto algunos pacientes que vienen también de policlínicos, de centros médicos, donde le están dando captopril y le están dando a la vez losartán, ¿no? Y eso realmente no ha demostrado reducir la presión más de lo que lo hace uno solo. Más bien ponen en riesgo al paciente de desarrollar hipercalemia,
eso es peligroso. Entonces, eso no está permitido. Hay algunas condiciones en las cuales se acompañan con ciertos fármacos preferidos. Por ejemplo, pacientes diabéticos y decayerados es lo mejor para ellos, ¿no? En pacientes con enfermedad coronaria, que tienen angina de pecho, que tienen enfermedad coronaria obstructiva, beta bloqueadores. Pacientes con insuficiencia cardíaca, inhibidores seca, diuréticos, beta bloqueadores. Pacientes con taquicardia, especialmente jóvenes con bastante componente simpático, beta bloqueadores. Pacientes con insuficiencia renal, diuréticos, con cuidado dar IECA y ARA2, no dar ahorradores de potasio, en este caso por la hipercalemia, ¿no? En los pacientes que tienen asma, tener mucho cuidado con los beta bloqueadores, ¿no? En los pacientes o las pacientes con embarazo, ¿no? No dar ningún fármaco. El único autorizado para dar en embarazo es el alfa-metildopa, ¿no? Tanto en el caso de una mujer embarazada que hace una preeclampsia, como una mujer embarazada que es una hipertensa crónica, ¿no? Por ejemplo, nosotros vemos varios pacientes que son hipertensas, esenciales, y están tomando, por ejemplo, enalapril. Están tomando enalapril, están bien controladas, pero salen embarazadas. Esa hipertensa crónica que salió embarazada y hay que quitarle el enalapril y empezarle a alfa-metildopa, porque casi la mayoría de fármacos son teratogénicos, excepto alfa-metildopa, ¿no? Y muy de moda estaba encontrar a pacientes que están tomando alfa bloqueantes, como son, por ejemplo, la tamsulosin famosa que dan los urólogos para la hipertrofia benigna de próstata, ¿no? En las cuales, según lo que escucho de los pacientes, tiene muy buenos resultados para disminuir el tamaño del adenoma de próstata, ¿no? Bloqueando los receptores alfa. Pero estos receptores, bloqueo de receptores alfa también bajan la presión arterial. Entonces, varias veces, no son pocas las veces que he encontrado ya pacientes al borde de la hipotensión, porque el urólogo, pues, no le preguntó, el paciente tampoco no le dijo que estaba tomando medicinas para la presión. Entonces, el urólogo, como solamente ve una próstata, entonces de frente le dio pues su tamsulosina, ¿no? Y el paciente estaba tomando pues losartán, amlodipino e hidroclorotiazida. 3 cosas. Más la tamsulosina pues le lleva las presiones al suelo. Entonces hay que estar siempre preguntándole a los pacientes si están tomando alguna medicina más, alguna otra especialidad le ha dado medicación. Estas son las dosis, bueno, de los fármacos, de los inhibidores seca, ¿no? Captopril, enalapril y lisinopril que tenemos en el mercado. Las dosis de los fármacos de antagonistas receptores de angiotensina 2, tenemos candesartán, losartán y irbesartán, no tenemos eplosartán, ¿no? Con sus diferentes dosis. Dosis de beta bloqueadores como el atenolol, el metoprolol, que los tenemos al alcance. Dosis de beta bloqueadores como amlodipino, diltiazem, nitrendipino no tenemos nifedipino, ¿no? Y dosis de diuréticos tiazídicos que solamente en nuestro medio tenemos hidroclorotiazida, ¿no? Pero que dentro de poco ya vamos a tener clortalidol. Los estudios de hipertensión que ustedes ven en otros países como la literatura americana utilizan como diurético mucho la clortalidona, no utilizan mucho la hidroclorotiazida. Nosotros las extrapolamos un poco porque son más o menos parecidas. Pero ya va a llegar clortalidona a nuestro medio, ¿no? Estas son dosis de calcio antagonista, como en amlodipino, nifedipino. Ya no tenemos irradipino, antes había. Verapamilo también tenemos todavía, y diltiazem también. Estas son las dosis de diuréticos, y aparte de los diuréticos tiazídicos, tenemos también los diuréticos de ASA para pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, como la furosemida y la torasemida. Son diferentes dosis, ¿no? Y bueno, como les decía, hay algunos pacientes que necesitan tomar aldosterona, especialmente los pacientes que tienen hipertensión refractaria, ¿no? Que son las dosis de espironolactona que tenemos en el mercado. Antes se utilizaba también eplerenona y también tenemos eplerenona
en nuestro medio, que es un poco mejor que la espironolactona porque tiene menos efectos colaterales, ¿no? Por ejemplo, el uso crónico y alto de espironolactona en pacientes varones les produce incremento del tejido mamario. Ese es un problema, ¿no? Entonces parece ser que la eplerenona no tiene ese efecto colateral, ¿no? Esto es lo mismo que habíamos hablado en el inicio del tratamiento. Esto es, digamos, los esquemas que proponen la guía, ¿no? De iniciar, por ejemplo, con un inureca o un ARA2, ¿no? Y le podemos agregar un calcio antagonista o un diurético, ¿no? Y si no controla con eso, utilizamos un inureca o ARA2 más calcio antagonista y más un diurético, o sea que hay una terapia triple. Sobre esta doble terapia vamos a utilizar terapia triple, y si a pesar de esto no controla, lo catalogamos como un hipertenso resistente y le damos ya espironolactona, ¿no? En cualquiera de estos tres podemos utilizar beta bloqueadores. En algunos casos específicos, por ejemplo en enfermedad coronaria, como les dije, beta bloqueadores a la cabeza. Si el paciente es un asmático que no tolera beta bloqueadores, podemos utilizar calcio antagonistas no dihidropiridínicos, ¿no? Después, bueno, añadir un diurético o al final añadir espironolactona. Pacientes con enfermedad renal crónica, los que están a la cabeza son los inhibidores ECA, y puedes utilizar también un diurético, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado en los resistentes de utilizar espironolactona porque eso en un paciente renal crónico podría incrementar el riesgo de hipercalemia. Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso de espironolactona en renales crónicos, ¿no? Beta bloqueadores también podemos utilizar. Insuficiencia cardíaca, podemos utilizar o inhibidores CK2 con diurético, que puede ser diurético de ASA, y podemos utilizar también bloqueadores, ¿no? Que son beneficiosos para la insuficiencia cardíaca. Fibrilación auricular, como en algún momento les dije, beta bloqueadores para controlar no solamente la presión arterial, sino la frecuencia cardíaca del paciente con fibrilación, ¿no? Bueno, este es para el uso del diagnóstico de hipertensión de túnica blanca, que usualmente lo hacemos con mapa. En el anciano, por ejemplo, el manejo de la hipertensión sistólica aislada del anciano, usualmente el anciano responde muy bien o a calcio antagonista, ¿no? O a diurético, dosis baja, ¿no? Se puede utilizar también inhibidores CK2 y beta bloqueadores también, pero solamente hay que tener mucho cuidado de utilizar beta bloqueadores en ancianos, porque ellos tienen un poco ya de frecuencia cardíaca baja, y darle un beta bloqueador podría radicalizarlos más y de repente podríamos llevarlo a un síncope. Hay que tener mucho cuidado con beta bloqueadores en ancianos, ¿no? Esta es hipertensión, esta es la definición de hipertensión arterial resistente, ¿no? Tiene que estar el paciente en un tratamiento estable por lo menos 2 semanas, usando 3 drogas diferentes, como lo hemos visto, que puede ser ARA2, calcio, diurético, ¿no? ARA2, calcio y beta bloqueador, ¿no? Pero, a sus máximas dosis toleradas, pero uno de ellos tiene que ser un diurético, en este caso hidroclorotiazida o furosemida, ¿no? Si a pesar de todo esto el paciente sigue con presión sistólica mayor de 160, ese es catalogado como un resistente, ¿no? Y ahí tenemos que volver a hacer un screening de qué cosa está pasando, hay que descartar pseudoresistencia, hay que volver a hacer un mapa, de repente el paciente no está cumpliendo la medicación, todo toda una investigación para ver qué está pasando, ¿no? Y finalmente, bueno, lo que se puede hacer es agregarle, bloquearle la aldosterona. Como les decía, que hay un grupo de pacientes que pueden tener incrementos de cortisol y provocar un leve hiperaldosteronismo, y eso puede estar produciendo la hipertensión arterial, ¿no? Y finalmente en estos pacientes, a pesar de que la inhibición de la aldosterona no resulta, se está utilizando en otros países la denervación simpática del riñón con radiofrecuencia, ¿no? Pero todavía esto está en investigación, parece que sí ha tenido unos buenos resultados al inicio, ¿no? En controlar la presión del hipertenso resistente, pero parece que
no es suficiente la denervación, se está volviendo a reinervar el riñón y se está volviendo a elevar la presión. Entonces todavía no hay nada muy claro en esta radiofrecuencia. Ahora, ustedes se preguntarán, doctor, ¿le damos mejor un solo fármaco o le damos dos o más fármacos, ¿no? Entonces, o sea, le damos un solo fármaco con altas dosis, le damos varios fármacos con dosis más bajas, ¿no? Parece que la terapia combinada es mejor que la monoterapia, ¿no? Y eso lo pueden ver en este gráfico de acá, donde acá, por ejemplo, estamos dando altas dosis de tiazida, pero si mejor damos combinada la tiazida con alguna otra cosa, mejora la reducción de la presión arterial. Acá lo mismo, dosis máxima de beta bloqueadores, pero si utilizamos el beta bloqueador con otro fármaco diferente, puede mejorar el control de la hipertensión. Lo mismo con el ECA, el calcio antagonista. Entonces es mejor dar terapia combinada que dar monoterapia a altas dosis, ¿no? He visto que por ahí algunos médicos están dando los sartán 100 miligramos en la mañana y 100 miligramos en la noche. La dosis tope es 50-50. Ya dándole más dosis no van a obtener mejor resultado. Lo que hay que hacer es combinar con otra cosa, con un calcio antagonista, con un diurético, ¿no? Y bueno, para terminar, esta es la pregunta que siempre se estaba poniendo al comienzo de la pandemia, ¿no? ¿Qué pasaba con los hipertensos que tenían COVID, que estaban tomando inhibidores ECA o ARA2, ¿no? Entonces, muchos se preguntaban, ¿le cambiamos la medicación? ¿Lo mantenemos, ¿no? Por el hecho de que dar pues, un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina 2 producía mayor cantidad de ECA2, y la ECA2 era un sustrato para que el virus pueda entrar, ¿no? Entonces hubo cierto temor en el cual dar pues, un bloqueador de angiotensina o un inhibidor de ECA iba a producir mayores niveles de ECA2 que hacían más proclive para que el virus pueda ingresar al tejido respiratorio, porque en el tejido respiratorio hay gran cantidad de ECA2, ¿no? Y si le dábamos pues un ARA2 o un ECA, un inhibidor ECA al paciente, esto iba a multiplicarse, ¿no? Y iba a ser peor para el paciente. Pero bueno, al final con todos los estudios se decidió que no era así, y que el paciente con hipertensión que tenía COVID podía quedarse con su tratamiento antihipertensivo de Ibereca o de ARA2, ¿no? O sea, no hay ningún problema en ese aspecto. Y esa era una pregunta que siempre nos hacían los pacientes. Nos empezaban a llamar por teléfono a los médicos para preguntarnos qué hago con mi losartán, ¿sigo tomando o no tomo? ¿Qué hago con el captopril? ¿Sigo tomando o no tomo? Entonces al comienzo había un poco de interrogante y de preocupación, ¿no? Bueno, estas son las guías que les digo que de repente las pueden obtener de internet, son de fácil acceso. La guía del 2018 de la Sociedad Europea y la guía del 2017 de la Sociedad Americana. Personalmente me gusta más la europea. Bueno, en conclusiones, la hipertensión arterial pues es una enfermedad que produce mucha morbimortalidad, ¿no? O sea, todavía no se está controlando adecuadamente la hipertensión arterial y está matando gente, ¿no? Hay más gente con insuficiencia cardíaca, más gente con infarto de miocardio, más gente con desórdenes cerebrovasculares, ¿no? Es clínicamente detectable con una medida de presión simple, le podemos diagnosticar, ¿no? Entonces todos debemos saber medir la presión, todos debemos medir la presión en nuestro consultorio, ¿no? Hay muchas alternativas farmacológicas, eso sí nos pueden dejar para los especialistas para decidir cuál es la mejor terapia para el paciente. Se puede intervenir terapéuticamente con cambios de estilo de vida, eso sí también les digo, definitivamente el paciente tiene que cambiar su estilo de vida para que junto con la medicina pueda hacer un efecto mucho mayor de evitar el daño de órganos blancos, ¿no? Y definitivamente debemos poner en conocimiento a la población de los daños que puede producir la hipertensión, ¿no? Si es que no la tratamos. Es otra cosa que tienen que decirle al paciente, porque el paciente, como no siente ninguna molestia, está con 200, con 120, no le duele la cabeza, no tiene ninguna molestia, no les va a creer, no les va a tomar las pastillas.
Entonces tenemos que advertirle al paciente de que si no toma las pastillas, le va a dar una hemorragia cerebral y va a quedar hemipléjico. O le va a dar un infarto de miocardio con un shock cardiogénico y se va a morir. O va a terminar en insuficiencia renal en una máquina de hemodiálisis. O va a terminar con la pierna amputada por una enfermedad periférica severa. Entonces, así hay que hablarles a los pacientes para hacerlos entender. Si no, uno no es fuerte, el paciente la toma a la ligera y no hace caso, no toma la medicación y finalmente pues termina con un daño severo y con una incapacidad para poder elaborar o estar en su casa. Bueno, muchas gracias, eso sería todo y tenemos algunos minutos para algunas preguntas que de repente puedan quedar por ahí. Muchas gracias a todos por escucharme. Espero que no haya sido tan aburrida la clase, lo que pasa es que es un poco larga, pero he tratado de enfocar algunas cosas prácticas que ustedes van a ver a nivel, ¿cómo se llama? Del manejo diario, pues, ¿no? Ok, entonces, a ver, vamos acá. Acá hay una pregunta, a ver, Frank es mi sobrino, Frank Moreno, dice, pacientes hipertensos con gota, ¿qué medicación? Y esa es una buena pregunta y probablemente se me haya pasado y bueno, te agradezco mucho que me hayas hecho. En pacientes con gota, usualmente lo que utilizamos es el losartán, porque el losartán ha demostrado reducir también los niveles de ácido úrico en sangre a través de un leve efecto úrico-súrico, ¿no? Entonces, si tú tienes un paciente con gota, con hiperuricemia, estás muy bien si es que le das losartán potásico, ¿no? Esa es, digamos, la medicina que ha demostrado reducir ácido úrico en este tipo de pacientes. Entonces ahí está bien indicado darle losartán a los gotosos, ¿no? Buena pregunta. Ok, chicos, entonces creo que eso sería todo. Voy a tratar de hacerle alcanzar en estos días la clase para que la tengan ahí y la puedan de repente estudiar un poco más, ¿no? Y ya nos vemos en una próxima oportunidad.